Hola, muy buenas tardes a todos. Hoy en este video expondremos la problemática del derrame de un ducto de Pemex ocurrido en Cadereyta Jiménez, Nuevo León, que viene siendo ahí la clase de fundamentación de la estructura y transformación de la materia impartida por la maestra Sara Luisa Rodríguez de Luna. Somos el equipo 3 y este es conformado por Daniel Cantú, Sergio Sada, Regina Mejía, Patricia Estrada, Daniel Araujo y Emilio Barestaji, con fecha de entrega para el 12 de septiembre del 2021. Comencemos por lo primero, explicar la problemática. El derrame de los hidrocarburos de un ducto administrado por la Refinería de Petróleos Mexicanos, Pemex, ubicada, como se mencionaba antes, en Cadereyta Jiménez, Nuevo León, en el año 2014, provocó la contaminación del río San Juan, ocasionando daños en los ecosistemas del río, en los cultivos, en la calidad del agua para consumo humano, en la fauna silvestre y en el ganado. Si bien es cierto que las evidencias de los daños ocasionados por el derrame ya no son físicamente visibles, se ha detectado que las instalaciones de la refinería siguen expulsando al exterior aguas residuales que contienen hidrocarburos y aceites. Esto provocó un daño sobre la integridad de elementos naturales como el suelo o cuerpos de aguas superficiales y subterráneas. Ante la evaluación de los daños ocasionados por la refinería, un grupo de trabajo integrado por residentes de comunidades rurales del municipio de Cadereyta, personas y profesionistas interesados en la atención del problema, han ingresado un documento ante la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos, emplazándola a que haga efectivas sus facultades de verificación e inspección y evalúe la operación de la refinería con el objetivo de tener la certeza sobre cuál es el impacto ambiental y social de la misma. El grupo de trabajo pide que se realicen estudios de calidad del agua conforme a las regulaciones de las normas oficiales mexicanas aplicables a todos los acuíferos subterráneos, pozos de agua utilizados para consumo humano y ganado, ubicadas en las comunidades del municipio de Cadereyta Jiménez. ¿Qué es un hidrocarburo? Un hidrocarburo es únicamente conformado por átomos de carbono e hidrógeno. Los hidrocarburos son compuestos orgánicos que contienen solo esto. Y son los compuestos orgánicos más simples y pueden ser considerados como las sustancias principales de las que se derivan todos los demás compuestos orgánicos. Estos pueden ser encontrados en varias formas. Por ejemplo, de forma líquida natural, como lo es el petróleo, y pues esta versión la podemos ver mucho en estas actividades que hemos estado realizando y pues es muy relacionado al proyecto que estamos haciendo. También se puede encontrar de forma líquida condensada, como los líquidos del gas natural, o de manera gaseosa pura, como el gas natural también. Y también se pueden encontrar de manera sólida, como los hidratos de metano en forma de hielo. El agua H2O presenta un enlace covalente, originado por un oxígeno y dos hidrógenos. Es un enlace bastante fuerte y estable en el que dos átomos implicados comparten pares de electrones. El eteno es un enlace doble covalente y es el ejemplo más sencillo de una molécula con enlace doble entre carbono y carbono. Como podemos ver en su estructura de Lewis, son dos carbonos unidos por un enlace doble y aparte están integrados por dos hidrógenos cada uno. El metano tiene 4 enlaces covalentes entre el carbono y el hidrógeno y como podemos ver en su estructura de Lewis es un carbono rodeado de 4 hidrógenos. El beceno contiene enlaces covalentes. Consiste en un anillo cerrado de 6 átomos de carbono unidos por enlaces simples y enlaces dobles, y cada átomo de carbono a su vez está unido a un átomo de hidrógeno, como podemos ver en su estructura de Lewis. El octano contiene simplemente enlaces simples entre carbono e hidrógeno, aparte de ser un enlace covalente. De igual forma que el octano, el hexano también contiene enlaces simples entre átomos e hidrógenos y también es un enlace covalente. Como podemos ver en su estructura de Lewis, es muy similar al octano. Ahora les mostraré las propiedades de los hidrocarburos metano, eteno
hexano, benceno, octano y del agua. Me basaré principalmente en su polaridad, densidad, viscosidad y solubilidad, y como podemos ver, los hidrocarburos son no polares y el agua sí es polar. Las densidades de los hidrocarburos son menores a las del agua y tienen poca solubilidad, y en la viscosidad también vemos que los hidrocarburos también tienen menos que el agua, pero no por mucho. Esto también me lleva a ver las interacciones intermoleculares que se encuentran entre estos. Por ejemplo, la interacción intermolecular que se encuentra entre los hidrocarburos y las sustancias puras son las fuerzas de London, y la interacción intermolecular de los hidrocarburos y el agua es dipolo-dipolo inducido, que es una molécula polar y otra molécula no polar. En el estado de agregación los pusimos a 25 grados centígrados. El metano se encuentra en estado gaseoso, al igual que el eteno y el hexeno. El benceno se encuentra en estado líquido, al igual que el octano y el agua. La interacción con el agua de estos 5 hidrocarburos empuja estos hacia arriba por no ser polares o tener una polaridad muy baja. El punto de ebullición del metano es menos 161.6 grados Celsius, el eteno es menos 103.7 grados Celsius, el hexeno 69 grados Celsius, el benceno 80 grados Celsius, el octano 125.6 grados Celsius y el agua 100 grados Celsius. Podemos concluir que el petróleo no se disuelve en agua porque el agua tiene mayor fuerza capilar que el petróleo. En consecuencia, puede esperarse que el agua ocupe los poros más pequeños, forzando al petróleo hacia los poros mayores. Y pues en resumen, el petróleo flota al ser menos denso que el agua. Y también siempre permanece en la superficie de los ríos, ya que el sol calienta los compuestos o elementos más ligeros del petróleo. Estos, ya que se evaporaron, solo dejan el aceite, que es más grueso, y es por eso que eso es lo que permanece en la superficie del agua. A continuación, algunos datos sobre el agua potable y contaminada. Peligro de ingerir agua con hidrocarburos. Efectos en la salud a largo plazo. Aspirar los vapores, consumir alimentos o beber líquidos contaminados con petróleo y gas ocasiona problemas para la salud reproductiva. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se reconoce en su 4º artículo, párrafo 5, toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Entonces, el derecho humano al agua es indispensable para una vida humana digna. El grado de toxicidad de los hidrocarburos que tenemos aquí, bueno, empezamos por el metano. Bueno, el metano no es tóxico y se puede inhalar en pocas cantidades, pero si es una cantidad grande de metano, puede sufrir de una falta de oxígeno. Luego el etanol. Bueno, este gas no se considera tóxico, pero si estás en una concentración muy alta de etanol, puedes sufrir dolores de cabeza, náuseas y vómito. El hexano. El hexano en forma de gas te irrita la nariz y la garganta, y en forma de líquido irrita la piel y los ojos. Este hidrocarburo se dice que es una neurotoxina y se considera muy peligroso. Luego sigue el octano. El octano puede ser mortal en caso de que penetre las vías respiratorias. Puede ser mortal. Y por último tenemos el benceno. Bueno, si estás expuesto a niveles muy altos de benceno por un tiempo entre 5 y 10 minutos, puede ser mortal. Pero si estás el mismo tiempo donde el nivel de benceno es bajo, puedes tener mareos y aceleración del corazón. Bueno, en relación con el impacto ambiental, los hidrocarburos en sí no causan ningún daño al ambiente,
pero cuando son utilizados como combustible es cuando empiezan a causar daño. Los daños pueden llegar a ser muy extensos, ya que en el proceso de quitar hidrocarburos es difícil. Unos ejemplos sería daño a la vida marina, la vida floral y terrestre y contaminación del agua potable. ¿Qué método o técnica se puede utilizar para la separación de hidrocarburos del agua? Dos de los sectores más importantes en la utilización del agua es el sector industrial y petroquímico, que liberan diferentes tipos de contaminantes, entre los cuales cabe destacar las partículas coloidales. Los coloides son partículas microscópicas, los cuales se encuentran dispersados en otra sustancia. Su estabilización o desestabilización es el resultado de la carga presente en su superficie. Estas sustancias no son fácilmente eliminadas al ser estables en la solución acuosa, debido a que su agregación o sedimentación es muy lenta. Por esta razón es necesario el uso de procesos como la coagulación y floculación química. La coagulación es un proceso en la que se desestabilizan las partículas coloidales para formar agregados entre ellas. La floculación es la aglomeración de estas partículas en flóculos que tienden a depositarse en el fondo. De esta forma se potencia la decantación para conseguir separar estas partículas o agregados del agua y así descontaminarla. Se considera que la desestabilización puede ser producida por la compresión de la doble capa eléctrica, causando un aumento de la fuerza iónica y la neutralización de las cargas superficiales debido a la absorción de iones. Y así es como se logra separarla. El derrame de Pemex en Cadereyta Jiménez trajo muchos problemas, tanto sociales como ambientales. Primeramente, el derrame fue hacia el río San Juan, por lo que trajo una contaminación abismal a todo el agua que llevaba trayendo muchos problemas para los habitantes del pueblo. Recuerdo que en las noticias se decía que los campesinos ya no podían regar sus cosechas, como naranjos y mandarinos, porque el agua era sucia, contaminada. Duraron muchos meses sin tener agua limpia y decente. Sus cosechas obviamente murieron, no podían alimentarlas. El gobierno, al parecer, no los escuchaba, porque los habitantes seguían quejándose y quejándose. Al momento ya cuentan con agua, pero en su momento fue una cosa terrible para todos ellos. El derrame obviamente también ocasionó una contaminación hacia el suelo, por lo que ahí se suma otro gran problema. En cierto modo, creo que sí se está respetando el derecho al agua a esta comunidad, ya que al momento cuentan con una mejor agua, pero en cierto modo no, porque el agua no está totalmente limpia. Los habitantes cada año piden que revisen el agua para revisar si está contaminada o no. Mi familia es de General Terán, Nuevo León, por lo que podría decirse que es demasiado cerca de donde ocurrió esto. Cuando pasamos por ahí, pues ya se mira que está bien la gente, está un poco despreocupados. Al ser un ranchito pequeño, la gente no es mucha, además de que hay muchas hectáreas de cultivos, por lo que no hay una contaminación en el aire. Creo que ya los habitantes viven bien en el momento, pero sigue siendo un problema que tengan a Pemex de lado. Cuando pasas por ahí, ves la lumbre arriba y huele un poco raro. Siento que el gobierno tiene que actuar de una mejor manera en este tipo de casos. En mi conclusión, todos debemos de tener una vida digna sin contaminantes como este. Todos tenemos derecho al agua y a respirar sanamente. Esto tiene que parar, y si no, ¿a dónde vamos a acabar? Y bueno, para mi reflexión, el impacto social y ambiental de este derrame de petróleo que ocurrió en Cadereyta, siento yo que pues el impacto fue muy grande. Socialmente, pues la comunidad no fue no se lo tomó muy bien, ya que sí fue un problema grande. Se derramó mucho petróleo en el río y pues siento que por parte se puede ver de forma positiva el impacto social, ya que
cuando sucedió este incidente, la gente se puede dar cuenta que se tienen que establecer mejores normas y reglas y así para que no vuelva a pasar esto. Y pues ojalá que con este suceso se pueda mejorar normas establecidas para proteger para restringir el uso de petróleo y así, para que sea más cuidadoso. Y pues en forma ambiental, obviamente, el impacto fue muy grande, ya que se derramó mucho petróleo y pues el río fue muy afectado, su biodiversidad fue muy afectada y pues es un proceso muy tardado quitar el petróleo y realmente nunca se logra quitar. Pasó algo similar en el Deepwater Horizon en una escala mucho mayor, pero el petróleo se tardó 90 días en que se quitara y pues mucho dinero fue gastado para hacer eso. Y pues bueno, el derecho al agua y el derecho a un medio ambiente sano para nuestra comunidad no fue respetado en este caso, en mi opinión. El agua fue muy afectada y pues gente utilizaba esa agua y pues un medio ambiente sano pues no, porque murieron muchos animales y la biodiversidad fue muy afectada por este derrame. Reflexionando, el impacto social que puede generar un derrame de petróleo es que la comunidad afectada ya no puede utilizar el agua, ya que ésta contiene grandes cantidades de petróleo que puede ser dañina tanto para las plantas y tierra como para las personas. Y el impacto ambiental que ésta puede generar es tanto la muerte de numerosas especies de animales como afectar parte de la superficie agrícola. Si es en el mar este derrame, generó una película la cual impide la entrada de luz al agua afectando al ecosistema e impidiendo la fotosíntesis en caso de las algas. ¿Se ha respetado el derecho al agua y al derecho a un ambiente sano para la comunidad afectada? Personalmente diría que no, ya que impidió que las personas que fueron afectadas por este derrame se les impidiera el acceso gratuito al agua con normalidad. De igual forma, el ambiente también se ve afectado por este derrame, ya que creó cambios tanto en su ecosistema, tomando como ejemplo el derrame en Cadereyta en el 2014, ya que fue generado por la falta de capacidad de los petróleos mexicanos para manejar estas situaciones sin afectar de mayor medida al ambiente o a la comunidad. El derrame en Pemex afectó a varios campesinos que viven en esos ejidos y también se perdieron 1,100 hectáreas que se dedicaban a la siembra del maíz, ya que pues el agua y las tierras fueron contaminadas y los aceites del petróleo se quedaron flotando en la misma agua. Nadie pudo ayudar a los campesinos para cambiar la situación en la que estaban viviendo y pues pasaron mucho tiempo sin poder tener agua que no estuviera contaminada, pues ya que nadie escuchaba sus quejas. En cuanto al derecho al agua y a un ambiente sano, no se ha respetado, ya que aunque ya tengan agua con poca probabilidad de tener contaminantes, en el momento fue un daño muy grande para el ecosistema de esa zona. Bueno, en conclusión, este derrame que hizo la compañía Pemex afectó a muchas personas, ya que había gente viviendo cerca de esa agua que se contaminó. Bueno, esta gente que vivía cerca de esta agua estaba expuesta a todos los aceites de petróleo que se quedan en la superficie del agua, lo cual les trajo muchos problemas. Uno de estos problemas, pues, fue que no tenían cómo regar las cosechas que tenía la gente de estos pueblos, ya que el agua estaba contaminada y así no iban a poder crecer las cosechas. Esta gente no fue escuchada, ya que cuando se quejaron del problema nadie les hizo caso y tuvieron que vivir en ese ambiente por un largo tiempo. Esto no puede seguir pasando, ya que daña mucho a nuestro ecosistema y nos estamos haciendo daño a nosotros, y nadie se merece vivir en un lugar que esté contaminado. Muchas gracias. Un derrame tiene tantos efectos negativos en la comunidad, pues ésta vive de la tierra y el agua en la que se encuentran. Se explota de diferentes maneras, entre ellas la agricultura.
y después de un incidente como un derrame, el impacto termina por afectar la economía y la calidad de vida de los habitantes. Además, en cuestión de medio ambiente, el derrame da lugar a una contaminación aguda, que puede llevar incluso a la muerte de muchas especies, pues los contaminantes de los compuestos del petróleo son extremadamente tóxicos. Tomando esto en cuenta, a largo plazo, el derrame provoca años de daño en el sistema reproductivo y de alimentación de todos los organismos que lo habitan y de su ecosistema. Por lo que se puede decir que no se está respetando el ciclo natural del agua ni de los ecosistemas.